Amigas, amigos, en Bolivia las cosas no bajan de tono, sigue la conflictividad política y social, a tal grado que ahora ya están interviniendo en el asunto tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Unión Europea y también Estados Unidos ya se metió, la Iglesia Católica, todos están tratando de mediar para evitar que esta situación en Bolivia se salga de control. Y es que la presidenta interina Yanine Áñez ya no es factor de estabilidad, de hecho ha emprendido una campaña de persecución, una estrategia para minar el liderazgo de Evo Morales. Le hizo una acusación bastante seria, algo que se está dando a conocer allá en Bolivia. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles, el 12 de agosto del 2020. Información importante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia y vamos a comenzar con lo que escribió en su cuenta oficial de Twitter la presidenta interina Yanine Áñez. El camino del diálogo es el correcto. Hay elecciones el 18 de octubre. No hay motivos para el bloqueo. El MAS, el Movimiento al Socialismo, debe levantar el bloqueo y dar paso al oxígeno. Unidad frente al bloqueo y unidad por la democracia. También escribió: señores del MAS, entiendan por favor lo que necesita nuestro pueblo, cuidar su salud y reactivar la economía de sus familias con un empleo y un ingreso digno. Es tan simple como eso, solo se necesita amar la vida para comprenderlo. Y también reiteró, la solución de los problemas pasa por comprender las necesidades del pueblo boliviano, que en este momento son proteger su salud y reactivar su economía. Por eso, nuestra prioridad es seguir trabajando para lograr el beneficio de nuestro pueblo. Ese es nuestro compromiso. Esa es la postura que ha dado a conocer en las últimas horas Yanine Áñez a través de su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, el candidato presidencial Carlos Mesa, quien va en segundo lugar en las preferencias electorales después de Luis Arce, el candidato del Movimiento al Socialismo, expresó esto de manera muy tajante: la candidatura de la presidenta Yanine Áñez es un problema. El candidato presidencial Carlos Mesa asegura que es la propia Yanine Áñez quien se ha vuelto ya un problema para Bolivia. Y es que en su momento fueron aliados políticos, pero Yanine Áñez, una vez que asumió la presidencia interina, tenía como objetivo únicamente organizar el proceso electoral para que hubiera elecciones constitucionales. Sin embargo, de buenas a primeras lanza también su candidatura, lo cual vino a romper prácticamente el acuerdo político que traían quienes propiciaron la salida de Evo Morales del poder a través de ese golpe de Estado. Resulta muy interesante también lo que se ha estado dando a conocer en este sentido y vayamos directo a todas estas intervenciones que se están dando en este contexto de la conflictividad social y política en Bolivia. Y luego del fracaso al diálogo al que llamó Yanine Áñez, al que no acudieron ni Carlos Mesa ni Luis Arce, ni los demás actores políticos relevantes de Bolivia, pero quienes sí acudieron, lo único que pidieron fue la renuncia de Yanine Áñez tanto a la presidencia interina como a su candidatura. Y en este escenario es que finalmente la Iglesia Católica, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas llaman al cese de bloqueos y apertura de diálogo en Bolivia. La Conferencia Episcopal Católica y las representaciones en Bolivia de la Unión Europea y Naciones Unidas llamaron conjuntamente a que se levanten los bloqueos y se abra un diálogo para resolver el conflicto sobre las elecciones y la continuidad del gobierno transitorio. Así fue como que expresaron este llamado. Hacemos un exhorto a los sectores movilizados que están bloqueando caminos a deponer aquellas actitudes en bien de la convivencia entre bolivianos y bolivianas, dijeron las tres organizaciones, saliendo al cruce de un endurecimiento de las protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana. En su poco usual pronunciamiento conjunto, las tres instituciones que según medios locales estaban gestionando un diálogo de pacificación, definieron por primera vez la situación en Bolivia como
crisis política institucional. Alertaron sobre el desarrollo de escenarios de conflictividad y violencia que hacían necesario un diálogo para mirar hacia el futuro, no para poner en peligro la convivencia pacífica, democrática e institucional entre todos los bolivianos y las bolivianas, y menos aún la salud y la vida de su población. El llamado se produjo al completarse el 9º día de los bloqueos y otras protestas convocadas por la COP en demanda de elecciones a corto plazo, que desde el fin de semana pasado se han convertido en una movilización multisectorial que pide la renuncia de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Las protestas ganaron fuerza el 11 de agosto con la incorporación de 2 federaciones de juntas vecinales de El Alto, ciudad vecina a La Paz, y la convocatoria de la histórica Federación de Mineros a masificar los bloqueos y realizar el 12 de agosto una marcha nacional de ese sector. Los obispos católicos, la Unión Europea y la ONU declararon su pleno apoyo al Tribunal Supremo Electoral, cuya decisión de posponer las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre con el argumento del riesgo que supone la pandemia del COVID-19. Desató las protestas de sindicatos, organizaciones vecinales y otros grupos. Reiteramos nuestro acompañamiento a los esfuerzos que el Tribunal Supremo Electoral ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral, dijo el comunicado sin mencionar específicamente la fecha de la votación. La Iglesia Católica, la Unión Europea y la ONU tuvieron decisiva participación en las negociaciones políticas que en noviembre pasado dieron paso a la autoproclamación de la senadora Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales. Las elecciones en actual disputa fueron acordadas en diciembre como vía de restablecimiento del orden constitucional del país. Sin embargo, vale destacar que ahora es la propia Yanine Áñez quien representa un factor de inestabilidad social y política. Prácticamente perdió ya el control del gobierno interino, perdió el control del país y ahora tiene que haber organismos de esta naturaleza para poner orden en Bolivia y lograr la pacificación. Incluso ya Estados Unidos también tiene su injerencia en este asunto interno de Bolivia. Las acciones desestabilizadoras y los bloqueos impiden avanzar en Bolivia. El subsecretario de Estado norteamericano para asuntos del hemisferio occidental, Michael G. Cossack, se refirió a los cortes de ruta de seguidores de Evo Morales que ponen en peligro la salud de la gente en momentos en que se propaga con velocidad el coronavirus. Este funcionario estadounidense se refirió a las protestas de seguidores del expresidente Evo Morales que asfixian, según él, a los hospitales en momentos en que la pandemia crece. Los bolivianos merecen elecciones libres, imparciales, más acceso a atención médica, oxígeno y suministros médicos. Los actores políticos y la sociedad civil deben entablar un diálogo pacífico y constructivo para resolver las diferencias, expresó el diplomático a través de su cuenta de Twitter, y agregó: las acciones desestabilizadoras y los bloqueos impiden avanzar. Esa es la postura que asume Estados Unidos, que una y otra vez ha denunciado Evo Morales está detrás de todo esto que ocurrió con su derrocamiento del poder, el golpe de Estado en su contra. Y bueno, el escenario es tan complejo que se ha iniciado esta campaña de desprestigio contra Evo Morales. Se investiga un supuesto romance del expresidente boliviano con una menor de edad. El expresidente boliviano habría iniciado su relación de pareja con una adolescente de 14 años cuando estaba en el cargo. Autoridades analizan fotos, videos y conversaciones. Hasta este punto ha llegado ya la guerra sucia, hasta esta bajeza con tal de estar desprestigiando a Evo Morales. El Ministerio de Gobierno de Bolivia investiga desde hace un mes si el expresidente mantuvo una relación sentimental con un adolescente mientras estaba en el cargo. La joven, cuyo nombre completo es Noemí Meneses Chávez, tenía apenas 14 años cuando iniciaron su idilio, según esto reseña el portal español OK Diario.
que tuvo acceso al informe secreto policial de 46 páginas en el que aparecen fotografías y conversaciones comprometedoras. De acuerdo con la información que manejan las autoridades, la relación comenzó hace 5 años, por lo que actualmente la joven tiene 19 años. OK Diario recuerda que la comisión del delito de estupro contempla penas de 3 a 6 años de cárcel según el Código Penal boliviano. Y bueno, se ha dado a conocer este tipo de videos en donde de una u otra manera pretenden pues desprestigiar al propio Evo Morales, lo cual es bastante terrible. Le voy a quitar el audio para que podamos nosotros pues ver nada más las imágenes, los videos, toda vez que tiene música de fondo y no nos vaya a penalizar esta plataforma de YouTube por aquello de los derechos de autor. Pero esta es la jovencita, ahí está reconociendo a Evo Morales, son las fotografías que se han estado difundiendo donde supuestamente hablan de esta situación, y es bastante terrible que esto esté ocurriendo en Bolivia y que se recurra a este tipo de estrategias con tal puede desprestigiar a todo un movimiento social indígena campesino allá en Bolivia. Y bueno, está todo lo que da este asunto, al que también se le está dando mucha difusión con tal de generar pues esta idea de que Evo Morales cometió estupro con esta menor de edad. Sin embargo, pues es un tema polémico que se da en este contexto de la conflictividad social y política que está viviendo Bolivia. Una conflictividad bastante compleja que incluso ya pues obligó a que organismos internacionales intercedan para lograr la pacificación en este momento allá en Bolivia. Y esto es lo que ha escrito Evo Morales en su cuenta oficial de Twitter. La derecha no quiere que haya elecciones en Bolivia y presenta varias acciones populares intentando postergarlas indefinidamente. La Asamblea debe legislar para evitar que estas chicanas impidan recuperar la democracia. Apoyamos coincidencia de la reunión de consultas políticas entre Parlamento del Mercosur y Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para Bolivia, en la necesidad de que se llegue a acuerdos definitivos para elecciones este año y en el diálogo para solución a crisis. El pueblo boliviano no ha tenido un ambiente pacífico y democrático estos 9 meses, por lo que apoyamos el llamado de la Unión Europea, la ONU y la Conferencia Episcopal Boliviana para un diálogo por la vigencia plena de un Estado de Derecho, demanda que provoca hoy las protestas sociales. También destacó: masacres de Sacaba y Sencata no quedarán impunes. CELS, Argentina, Red Andina de Información, Asociación Pro Derechos Humanos, Bolivia y otras organizaciones denunciaron ante la ONU estos delitos que no se investigan. El pueblo y comunidad internacional buscan justicia. Durante siglos nos han tratado de salvajes y de bestias. Hoy nuevamente el racismo, que tiene amplio terreno en el poder político y la élite económica. Quieren desmontar el Estado plurinacional, pero el movimiento indígena recuperará la democracia por vía pacífica en las urnas. Son inadmisibles las expresiones de racismo del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que llama bestias humanas a pueblos indígenas originarios campesinos que reclaman por retorno de la democracia. Estos grupos son los que impiden elecciones y quieren prorrogarse en el gobierno. Así está de complejo, de complicado el panorama en Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es relevante. Hasta la próxima.